Bueno, entonces el término de fracciones parciales. La descomposición de fracciones parciales es un tema muy importante para el análisis de sistemas porque me permite aislar los componentes de un sistema en términos que sean mucho más simples que el término completo. Las fracciones parciales justamente lo que buscan es encontrar la factorización en términos primos de una fracción, y para explicarlo primero voy a hacer una fracción numérica y después voy a extenderlo a la parte polinomial. Supongamos que yo tengo 16 sobre 21, que es una fracción. Es una fracción, le llamaría fracción parcial, porque esta fracción no tiene parte entera y solamente puedo expresarla en términos de fraccionarios como está definida por acá. Puedo con una fracción hacerla más, reducirla, separándola en sus componentes primos, o bien expresarla, y eso es lo que hacen las fracciones parciales, en términos de sumas de cosas. Es decir, esta fracción que está acá la puedo también descomponer como el término, si yo divido al 16 en sus factores, sería por ejemplo 2 por 8, está acá, y abajo puedo dividirlo entre 7 y 3, y además en la parte de arriba entonces también puedo dividirla entre 2 y 4 y 2, que sería este término, y acá abajo puedo descomponerla en 7 y 3, ¿no? Aquí es 4, 2 y 2. Estaba escribiendo mal. Entonces tengo 16 es lo mismo que 2 por 2 a la 4, o sea, 2 por 2 por 2, 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, y 21 es lo mismo que 7 por 3 que está definido por ahí. Puedo entonces reescribir esta fracción 16 sobre 21 como 2 séptimos que multiplican a 2 tercios que multiplican a 2 que multiplica a 2 también. Entonces tengo exactamente la misma fracción que tengo definida por acá. Este término y este término son exactamente los mismos que están definidos una con otro, solo escrito en distintas formas para poder representar. Si esta fracción que está acá la puedo escribir como estos factores que están acá, y recordando cómo se hace la sumatoria de fracciones, entonces esta suma o esta fracción 16 sobre 21 también la podría haber expresado como algo que está sumando a un término de un tercio con algo que está sumando a un término de séptimos. Es decir, podría decir que esta suma 16 más 21 es lo mismo que algún séptimo, que lo represento como A, más algún tercio, que lo represento como B sobre 3. Y lo que necesito encontrar es ahora los valores de los numeradores para poder identificar o para poder hacer esta sumatoria de fracciones que da lo mismo que esta fracción que tengo definida. Recordando cómo se hace la suma de fracciones de manera convencional, el término del denominador es 7 por 3, o se multiplican los dos denominadores para dar el término que está acá, que es 7 por 3, 21, que es lo mismo que tenía aquí arriba, y el numerador, o la parte del numerador va a ser este por este, A por 3, que multiplica a B por 7, y esto tiene que ser igual a 16 sobre 21. El 21 ya lo logré, porque justamente es este valor que está definido por acá, es este, y ahora lo que tengo que hacer es encontrar algún término que sea A por 3 más B por 7, que sea igual a 16. Y en este sentido, entonces tengo un conjunto grande de valores que pueden lograr hacer esta sumatoria. Lo que estoy colocando acá sería lo mismo que decir 3 veces A más 7 veces B tiene que ser igual a 16. Y en ese sentido existen una multiplicidad de valores que logran hacer esta sumatoria. Déjenme aislar el término A. Entonces, voy a aislar el término B mejor. B sería igual a 16 menos 3A sobre 7. Y esta recta, porque es una recta que tiene ese valor dependiente, 16 sobre 7 positivo, entonces 16 sobre 7 es como por acá,
este es el término 16 sobre 7, y la pendiente es negativa, menos 3 séptimos por aquí. Todos estos valores, aquí tengo el valor de A, aquí tengo el valor de B, todos los valores que yo coloque van a formar parte o podrían generar a esta sumatoria que está definida por acá. Todos los valores de esta recta que tiene el valor como de ecuación 16 séptimos menos 3 séptimos de A, todos estos puntos forman parte de la solución o de una forma de describir a 16 21avos como un conjunto de factores primos que tengo definidos por acá. Como está abierta la pregunta, pues entonces puedo tomar cualquier valor y puedo poner entonces A igual a 0 y entonces este término sería 16 séptimos o 16 sobre 7, ¿no? Ese valor de B es justamente un término que permite hacer esta definición. Ahora puedo entonces ajustarlo con otros requisitos. Puedo decir que necesito que A y que B sean enteros o forzar alguna otra restricción para lograr mis dos ecuaciones y mis dos incógnitas que necesito para poder solucionar o para poder estimar algún conjunto de valores que estén definidos por acá. Déjenme evaluar esta gráfica por acá. Entonces puedo empezar a forzar a que esto sea entero. Si esto está sobre 7, entonces si A es 7, esto sería menos 3 y esto sería una fracción, entonces no tiene sentido, y puedo empezar a buscar valores, ¿no? Buscar valores que logren hacer esto. Si A, por ejemplo, lo pongo como 3, entonces menos 3 sería menos 3 y menos 3 por 3 serían 9 séptimos. Voy a ponerlo acá. Voy a empezar a buscar valores. Estoy buscando valores así nada más al azar. 16 séptimos menos 3 por 7, y estoy asignando ahorita el valor de A como 3, entonces esto sería menos 3 menos 9, sería 16 séptimos menos 9 séptimos, esto es igual a 7 séptimos y esto es igual a 1, entonces B sería igual a 1 y logro entonces los valores que yo quería, ¿no? Sustituyendo aquí los términos, entonces 3 séptimos, 3 séptimos más un tercio, que son los valores de A y de B, va a ser igual a 16 sobre 21, entonces 7 por 3 son 21, 9 más 3 por 3 son 9, 7 por 1 son 7, bueno, entonces 9 más 7 son 16, 21avos, y entonces puedo decir que la fracción 16 21avos es lo mismo que la sumatoria de 3 séptimos más un tercio. Al igual que lo que hice en la parte de acá, que está evaluando esta multiplicación, entonces puedo decir que existen un conjunto de valores o de fracciones, y además todas ellas tienen que ser fracciones enteras, bueno, fracciones como las definidas acá, que permiten reescribir a esta fracción original en términos de sumas. Y lo que hice fue evaluar los factores primos que tengo definidos por acá, que son 7 y 3 de este elemento, que es el 21 que tengo definido por acá. Puedo escribirla déjenme ponerlo así, en su forma multiplicativa. Y entonces tengo dos formas de escribir una fracción que le puedo llamar x sobre y, va a ser igual a la multiplicación sobre todos los i's de todos los factores primos del numerador entre de x entre la multiplicación sobre j de todos los factores primos del denominador que se llama y. Está definida por acá. En el caso, esta es la definición que tengo aquí arriba, donde esta descomposición de 16 en factores primos son 4, 2, porque son la descomposición de factores primos, y en el caso del 21 son 7 y 3, que son simplemente 2. Esta fracción, que es 16 21, o x sobre y, también la puedo representar como una suma, que es este caso, sobre los denominadores que son los factores primos de j, que están acá, perdón, de y, son estos, y entonces tengo
un número de sumas que corresponde al número de factores primos que tiene el denominador, que son estos, multiplicados por coeficientes que van a ser ajustados para cada uno de los factores primos del denominador que está definido en este sentido. Entonces tengo estas dos formas de evaluar una fracción, siempre y cuando sea una fracción parcial o una fracción que no tenga términos enteros, como es el caso de este término que está acá. Si una fracción tiene un término entero, por ejemplo, déjenme borrar esta. Por ejemplo, volviendo a este término, tengo 24 sobre 21, 24 sobre 21 no, porque tiene factor primo común. Bueno, sí, 24 sobre 21, entonces sus factores primos serían abajo, son 7 por 3, que son los que forman este. Arriba sus factores primos podrían ser 3 por 2 por 2 por 2, es justamente lo que hacemos también en sistemas. ¿Por qué son estos términos? Porque sería 3 por 4, 3 por 8, perdón, son 24, 7 por 3 son 21, y entonces puedo reescribir a este término, a esta fracción, en estos términos de factores primos. Como son factores primos, entonces puedo cancelar este con este, porque sería la división de las multiplicaciones de todos estos términos, y entonces esta fracción también la puedo escribir como 2 por 2 por 2, sobre 7 que está definida acá, es decir, esta división entre 7 solo va a afectar a uno de los términos, o bien reescribirla en el caso de una sumatoria, como la sumatoria, déjenme otra vez pasarla para acá, serían los factores primos a, b más a entre 7 más b sobre 3 más un término entero que sería el término de 1, que está definido por esta fracción que está acá, ¿no? Ese 1 sale de hacer precisamente la división de 24 sobre 21. Si yo tengo 24 sobre 21, entonces tengo 24, tengo 21. Yo sé que es por lo menos una vez cabe el 21 en el 24, entonces esto sería 1 y restan 3. Por lo tanto, esta fracción que está aquí la puedo también reescribir como 1 más 3 sobre 21, y esta, que es una fracción, entonces puedo escribirla como la forma que tengo arriba, es 1 más algo que está dividiendo a 7 más otro algo que está dividiendo a 3, y forman en su conjunto otra vez a 24 sobre 21. En este caso, la sumatoria, o la forma de representar con sumatoria a mi fracción que estaba acá, estoy incluyendo una parte entera que resulta de hacer la división propiamente de mis términos como estaban expresados originalmente. Entonces, una fracción siempre la puedo expresar en términos de multiplicación de sus factores primos, que son estos, o en términos de sumas de las divisiones o de las fracciones de los factores primos que tiene el denominador que está expresado en este sentido. Esa idea es básica sobre todo para analizar los sistemas, porque de lo que se observa de la transformada de Laplace, el 7, recordando lo que pasa con la transformada de Laplace, esta parte de acá, las fracciones o los sistemas, al transformarlos en dominio de Laplace, puedo representarlos como divisiones polinomiales, es decir, divisiones donde están involucrados los valores de polinomios o de potencias de ese exponente nuevo que se llama, de esa variable nueva que se llama la variable S. Déjenme escribir un sistema sencillo de segundo orden.
Eh, Tengo un sistema de segundo orden que sería y' de t más 8y' de t más 20 más 15 y de t es igual a 15 x de t. Recordando lo que hace la transformada de Laplace, entonces al pasar mi sistema por la transformada de Laplace, que es ese operador raro que estamos analizando, la transformada de una función y de t es y de s, que ya sabemos cómo se construye, y como es un operador lineal e invariante en el tiempo, entonces este sería 15y de s es igual a 15 veces x de s, que está definida en este sentido, más el valor de la derivada de la transformada de Laplace es multiplicar a la propia derivada, perdón, a la propia transformada por un exponente por el valor de s, la variable s, y como es escalar, entonces conservo el valor de 8, y en este caso las potencias o las derivadas, enésimas derivadas, serían potencias de esa misma transformación que estoy realizando. Esta ecuación diferencial que está acá, y eso es la principal razón de usar la transformada de Laplace, se convierte en una evaluación polinomial de un conjunto de potencias de la nueva variable que se llama la variable s. Al factorizar el término y de s, entonces tengo ahora s cuadrada más 8s más 15, que multiplica a 15 por x de s. Y ahora puedo pasar este término, aislar el término y de s, entonces digo que y de s sería igual a, voy a ponerlo así, 15, que está dividiendo a s cuadrada más 8s más 15 y multiplicando a x de s, que está acá. Y de los conceptos de sistemas, entonces yo sé que si mi sistema está entrando aquí la señal x de t, está saliendo la señal y de t, al hacer la transformada de Laplace, lo que obtengo es x de s, aquí tengo y de s en este sentido, y si yo estoy utilizando una señal a esta como delta de t, entonces la transformada de la delta de t en el dominio de s, si yo hago la transformación a través de Laplace, es 1, por lo tanto este término se va a volver 1 y la función que estoy obteniendo sería la transformada de Laplace, aquí tendría h de t, sería la transformada de Laplace de mi respuesta al impulso del sistema que estoy evaluando. Por lo tanto, la transformada de Laplace de esto sería 15 sobre s cuadrada más 8s más 15. Está definido por acá. Este polinomio, entonces ahora necesito analizarlo, y para ello ocupo las funciones o el concepto de las fracciones parciales. Déjenme borrar esta parte de acá. No quiero borrar la ecuación principal, la ecuación diferencial. ¿Por qué me interesa esta respuesta acá? ¿Por qué me interesa la respuesta al impulso del sistema? Porque yo ya conozco, y con esta conozco otra forma, yo ya sé que en el caso de obtener a esta, o transformar a esta forma a través de la transformada inversa de Laplace a la forma h de t, existe una ecuación o una forma de encontrar la solución del sistema ante cualquier entrada sin necesidad de evaluar las derivadas, calcular solución homogénea, solución particular para cada una de las entradas, y decir entonces que mi señal y de t es igual a la entrada en convolución con esa respuesta homogénea, esa respuesta al impulso de mi sistema, que es justamente la transformada inversa de esta fracción que está definida por acá. Yo sé también que existen un conjunto de tablas que me pueden identificar la forma de la respuesta en el tiempo de una cierta forma o estructura de una ecuación en el dominio de Laplace, que es como estoy definiendo todavía.
Déjenme poner algunas transformaciones básicas. Delta de t produce en Laplace el valor de 1, u de t produce en Laplace 1 sobre s, y e a la at por u de t produce 1 sobre s menos a en la transformación de Laplace. Estas tres son las transformadas de Laplace más básicas y con las cuales se puede construir casi que cualquier otra cosa. Entonces yo sé que si tengo un conjunto de valores que son s menos a, corresponden a formas exponenciales en el dominio del tiempo. También sé, en el caso de esto, o déjenme ponerlo acá con otros nombres de variables, que si tengo x cuadrada más 8x más 15, esta estructura la puedo reescribir también como algo que multiplica a las x, y que dos números multiplicados me den 15 y sumados me den 8, serían los valores de 5 y 3, este serían más y más definidos por acá. Entonces, si yo conozco estos dos, o sea, si yo sé que existe algo que sea x más 5, en esta estructura, en la respuesta en el tiempo será x o será e a la menos 5t, y si hay otra cosa que sea x más 3 en el dominio de Laplace, en el dominio del tiempo va a ser e a la menos 3 que tendría que tener. Y hemos observado que todas las respuestas homogéneas del sistema tienen siempre formas exponenciales y de preferencia exponenciales decrecientes para garantizar que a lo largo del tiempo la respuesta vaya hacia abajo y tienda a ser cero, y por lo tanto se vuelva una respuesta de tipo estable. Entonces lo que hago justamente en esta parte es reconstruir mi fracción, o sea, esta es una fracción como tal de valores o de polinomios en estructuras que tengan esta forma. Voy a ponerlo acá. Entonces, h de s es igual a 15 sobre s cuadrada más 8s más 15. Ahí está. Y ahora lo que quiero saber es cuál es la respuesta o traducir de esto al dominio del tiempo. Podría intentar hacerlo mediante la transformada inversa de Laplace, que existe. Sin embargo, la transformada inversa de Laplace es una función que está en el dominio complejo, y por lo tanto sería una integral sobre el dominio complejo, y no es que no se pueda, pero es más eficiente buscar una reciprocidad en tablas que tratar de evaluar esa forma compleja que está definiendo acá. Entonces, si yo sé que esto que está acá, o sea, el denominador está formado por estos dos términos que están acá, o sea, esto es lo mismo que escribir 15 entre s más 8 por s más 5, perdón, s más 3 por s más 5, existe la otra forma, que es la forma de sumatoria, de reescribir esta fracción como la tengo definida acá. Estos dos términos son los factores primos de mi polinomio, y como ya tengo los factores primos, que es la forma multiplicativa, ahora voy a escribir la forma de factores primos con suma. Entonces, reescribo esta ecuación como a que está multiplicando a s más 3 más un cierto valor de b que está multiplicando a s más 5. Puedo quitar aquí los paréntesis porque ya estoy evaluando las cosas. Entonces, si yo hago esta suma de fracciones, al multiplicar s más 3 por s más 5, obtendré s cuadrada más 8s más 15, y ahora debo garantizar que debo encontrar los valores de a y de b que me permitan reconstruir el valor de 15 que tengo definido acá. Para eso necesito entonces generar un par de sistemas, un par de ecuaciones que logren esos términos, reescribiéndolo como si fueran fracciones con números, fracciones normalitas, como las conozco. Entonces este término sería a por s más 5 más b por s más 3 tiene que ser igual a 15, y abajo ya garanticé que s más 3 por s más 5 es igual a s cuadrada más 8s más 15.
este denominador está garantizado y lo que tengo que garantizar o lo que tengo que hallar son los valores de A y de B que al sumarse en este término que está acá me generan el valor de 15. Por lo tanto, puedo buscar mis ecuaciones o la ecuación que necesito. Déjenme entonces escribir mi ecuación. Entonces mi ecuación es A por S más 5 más B por S más 3 es igual a 15, y al igual que sucedía en el caso de las fracciones con las que empecé el video, necesito encontrar dos ecuaciones que me generen las dos, sobre las cuales pueda generar las dos incógnitas que están acá, que son A y B. La forma más fácil de hacerlo es garantizar que, una restricción que tengo es que esto que está acá, esta ecuación que acabo de escribir, tiene que ser siempre o tiene que cumplirse para todo el dominio de S que está definida acá. No importa cuánto valga S, debe cumplirse esta ecuación que está aquí. Por lo tanto, puedo entonces reemplazar valores de S para generar dos ecuaciones y por lo tanto encontrar las dos incógnitas que tengo que descubrir aquí. La forma más fácil de hacer eso es cancelando en cada una de esas ecuaciones algunos de los términos que están definidos por acá. Déjenme borrar esto que está aquí. Como tiene que cumplirse para todos los valores de S, entonces, ¿qué pasa si S es igual a menos 3? Si S es igual a menos 3, entonces este término que es A por menos 3 más 5 más B por menos 3 más 3, entonces ya terminé. ¿Qué es lo que pasó? Que se canceló uno de los términos y por lo tanto esto tiene que ser igual a 15. Entonces esto es menos 3 más 5, esto es 2, por lo tanto A es igual a 15 medios. Y ahora B, para encontrar el valor de B, hago lo mismo que hice hace rato. ¿De dónde saqué este valor de menos 3? Pues de evaluar justamente este término. Si yo sustituyo S igual a menos 3, entonces este término se cancela y por lo tanto encuentro esta parte. Ahora lo que hago es, ¿qué pasa si si S es igual al otro término? Ahora obligo a cancelar este, que es igual a menos 5. Por lo tanto, esto va a ser 0 y este va a ser B por menos 5 más 3 es igual a 15. Por lo tanto, el valor de B es igual a menos 15 medios. También encontramos por acá. Entonces ya tengo los valores de A y de B. Estos valores de A y de B son los que logran que esta suma de fracciones que están acá reconstruyan a esta forma que tengo definida acá arriba. Déjenme borrar esta parte de aquí. Entonces, de acuerdo a mis ecuaciones que están definidas por acá, si no me equivoqué, entonces yo puedo decir que mi función h de s es lo mismo que 15 medios que están divididos por s más 3 más el valor o menos 15 medios dividiendo a s más 5. Están ubicados ahí. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Primero, antes de transformar, veamos si esto efectivamente vuelve a dar el término que tenía, que es 15 entre S más 3 por S más 5. Entonces, al hacer la sumatoria, ahora multiplico 15 medios por S más 5 menos 15 medios por S más 3.
Y lo único que quiero comprobar ahorita es que esto de 15, porque eso es lo que debe pasar. Entonces, 15 medios S menos 15 medios S, las S se van, y entonces esto queda como 15 medios que multiplica 5 menos 15 medios que multiplica 3. Este por este son 15, déjame ponerlo aquí. 15 por 5. 5 por 5 son 25, llevamos 2, 5 son 75 medios, menos 15. Algo aquí me parece que está mal. Esto es 2, está bien. Este es 2, está bien. Entonces déjenme evaluarlo ahorita. Este por este, este por este. Estos no son 3, estos son medios. Ahí está. Entonces puedo factorizar el 2. Esto es un medio que multiplica a 75 menos 45. Y esto es igual a 30 sobre 2. Esto es igual a 15. Perfecto. Entonces mis numeradores dan justamente lo que necesito. Y por lo tanto esto que está aquí, o esta separación de las fracciones, da justamente el 15 que necesitaba en el numerador, que es este, entre la multiplicación de los factores que tengo definidos por acá. Perfecto. Entonces, como yo sé que ahora puedo reescribir mi función o mi respuesta al impulso, que es esta, como estos dos términos, ahora puedo utilizar las propiedades de la transformada inversa de Laplace, o de la propia transformada de Laplace, para encontrar la función en el tiempo. H de t sería entonces haciendo este a la menos 1, y a diferencia de lo que tendría que hacer con su forma normal, que es encontrar, hacer la integral inversa sobre la variable compleja, lo que hago es, si conozco que un término que se parece a este, que es como este, genera o es producido por una ecuación en el tiempo que es e a la at, simplemente lo que busco es hacer una relación de reciprocidad entre estos términos y esto que observo acá. Es decir, si yo tengo algo que está dividido por s menos a, que es este término, el exponente de la señal en el tiempo va a generar el valor que está acá. Déjenme ponerlo otra vez. En este caso, el valor de a, que está aquí, sería igual a menos 3. Por lo tanto, en el tiempo esto sería e a la menos 3 por el tiempo por u de t, que es lo que está sucediendo en el tiempo. Y el valor de 15 medios que aparece aquí arriba es un factor que va a multiplicar a la propia transformación que tenía de la señal. La transformada de Laplace es un operador lineal, por eso si tengo algo que es un escalar que está multiplicando a la forma de Laplace, ese escalar también está apareciendo en el valor del tiempo. Como es un operador lineal, la sumatoria de cosas en Laplace es la sumatoria de cosas en el tiempo, con el mismo valor de escalar que está acá, 15 medios, y ahora este sería e a la menos 5t por u de t en el valor del tiempo que está definido aquí. Entonces, con esta transformación en fracciones parciales, puedo aislar los términos este y este, que son los dos componentes sencillos que decía que representan a la transformación en el tiempo. Entonces, la idea de esta transformación o de estas fracciones parciales es lograr justamente esta descomposición en factores primos de mi transformación del dominio de Laplace a elementos que puedo reproducir o que puedo asociar mediante la observación de la tabla de elementos en el tiempo. Estos valores, estos términos primos que están acá, este y este, se conocen también como los polos del sistema. Polos, porque si yo evalúo el valor de s en menos 3, esta función va a crecer al infinito. Si evalúo el valor de s en menos 5,
esta función va a crecer al infinito y por lo tanto el valor de la función o de la respuesta al impulso va a ser infinita y no puede entonces tener esos valores. Necesito que las funciones o que los términos que están acá, este valor de menos 3 corresponde justamente al exponente de las exponenciales que estoy logrando en el tiempo. Entonces esta ubicación de los polos me dice cuáles son los exponentes de las exponenciales que corresponden al dominio del tiempo que construyen a la función de respuesta al impulso de mi sistema que está definida acá. Puedo entonces reescribirla más sencillo. Entonces esto es h de t es igual a 15 sobre 2 que multiplica a e a la menos 3t por u de t, y el u de t también lo puedo factorizar, menos e a la menos 5t por u de t. ¿De dónde saqué el u de t? Que eso no lo expliqué hace rato. El u de t lo saqué o lo obtuve porque yo entiendo de si esto es un sistema, voy a ponerlo acá, x de t, y de t, está aquí. Entonces, si esta ecuación corresponde a un sistema lineal e invariante en el tiempo, el sistema lineal e invariante en el tiempo físico, real, realizable, construible, tiene que ser un sistema causal. Por lo tanto, la señal de salida, si esta es delta de t, h de t, la señal h de t tiene que ser una señal derecha y por lo tanto tiene que estar multiplicada por u de t en el dominio del tiempo y va a generar entonces una región de convergencia que va a ser de este estilo. La región de convergencia, regresando a estos términos, estaba definida como los lados para una señal derecha hacia la derecha de donde se ubicaba este término A que hacía que convergiera justamente la señal, y entonces aquí tengo dos regiones de convergencia. La región de convergencia que corresponde a este término es a partir del valor de menos 3 y la región de convergencia de este otro término es a partir del valor de menos 5. Como están sumándose, las regiones de convergencia deben ser aquella sección donde ambas formas convergen, y eso sucede justamente a partir del valor de menos 3 en adelante, que sería lo que está, voy a ponerlo por acá, aquí. Entonces, aquí están mis dos regiones de convergencia unidas, y esta sería entonces la región de convergencia para este sistema causal que tiene como formas particulares o fracciones parciales este término y este término. Déjenme poner otro concepto. Entonces, estos puntos que están acá, estos que son los polos del sistema, son justamente los valores del exponente, que son justo los que delimitan a la región de convergencia en el plano S, y por lo tanto, para que el sistema pueda ser un sistema estable, estos valores que están acá, este y este, tienen que ser menores a 0 para garantizar que conforme pasa el valor del tiempo, la respuesta vaya decayendo, 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 y en el infinito se vuelva a 0. Si no es así, si estos valores son mayores que 0, estos valores de exponente, entonces la respuesta al impulso va a empezar en un valor y va a subir, va a subir, va a subir, va a subir hasta llegar al infinito, y por lo tanto el sistema no es capaz de existir físicamente. ¿Por qué necesito que esto vaya hacia 0? Porque lo que estoy diciendo con la respuesta al impulso, que es esto, que está acá, es que cuando yo moví el sistema, es decir, mi sistema, que puede ser el péndulo que estaba colgando, si yo llego y lo golpeo con un simple toque, el sistema va a tener que moverse, que es justamente lo que le pasa al péndulo, y eventualmente va a tener que detenerse. O si fuera este péndulo, entonces lo golpeo y lentamente regresa a su posición original. Golpeo, tiene que regresar a su posición original. Si no fuera así, si estos valores que están acá son positivos, entonces significa que este lo golpeo y la posición empieza a aumentar, 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 aumentar,
y como esto está fijo en el techo, entonces eventualmente se romperá y dejará de existir. Por lo tanto, para que un sistema sea estable, necesito que entonces los polos que están acá estén del lado derecho, este es mi eje J omega, estén del lado derecho del eje J omega, o mejor dicho, que los valores de estos que están acá, de los polos del sistema, SI e I, sean menores que 0 en la parte real, para garantizar que el sistema se ve de este estilo. Entonces, tengo ya construida la forma de mi respuesta al impulso y por lo tanto puedo utilizarla para que la convolución encuentre los valores de la solución del sistema. Déjenme poner otro ejemplo con estas formas. Me faltó aquí, antes de borrar esta parte, me faltó ver o graficar o evaluar, más que graficar, evaluar cómo sería esta respuesta que está acá. La gráfica de esta respuesta, aquí tengo el tiempo, tengo el valor de h de t, entonces es algo que tiene amplitud o llega hasta 15 medios, porque está acotada justamente por este término, por aquí, y la función como tal, en el valor de 0, cuando t es igual a 0, esto sería 1, este sería 1 también, con signos opuestos, por lo tanto va a empezar en 0, y lo que va a pasar es que esta, o la primera forma, es una respuesta que es un poco más lenta, lo puedo poner aquí así, la otra es un poco más rápida, es decir, decae con mayor rapidez, con una mayor pendiente, como se puede ver acá, y como esta es positiva, entonces la respuesta al impulso tendrá una forma que visualizo que es más o menos así. Es decir, algo que sube, luego baja, pero eventualmente los dos van a tender a 0 y terminarán siendo estable mi sistema. Si no es así, si fuera al revés, si fuera una respuesta al impulso que siempre crece, pues entonces pasa lo que ya había dicho, ¿no? Que conforme va creciendo, el sistema va a ser incapaz de poder controlarla y por lo tanto va a no ser posible que se sostenga solo ese sistema porque necesita una gran acumulación de energía. Recordando los términos de energía, esta señal, aunque sea infinita en duración, es acotada en energía porque el área bajo la curva de esta función al cuadrada va a ser acotada, que es justamente el término de energía. Es decir, un sistema que tiene valores de polos o de respuestas del lado negativo, que son exponenciales decrecientes, siempre va a estar acotada en términos de su energía y por lo tanto es estable a lo largo del transcurso del tiempo. Déjenme poner otro ejemplo para visualizar estos términos que están acá también. Voy a poner un sistema un poco más sencillo. Voy a poner un sistema, aquí tengo x de t, el sistema obedece a una ecuación diferencial, aquí tengo y de t, pero en este caso voy a poner en x de t, voy a poner la respuesta escalón del sistema, para ver otra utilización de las fracciones parciales. El sistema y de t, voy a poner un sistema sencillo, y de t más 10 y' de t más 10y de t es igual a
5x de t. De alguna forma yo construyo esta ecuación diferencial que está ubicada por acá. Por lo tanto, siguiendo las propiedades que he hecho de y de s, entonces y de s será igual a 5 entre s más 10, que multiplica a la transformada inversa de mi sistema, que es de la entrada, perdón, que es u de t, y eso sería 1 sobre s. Entonces, esta es mi función, esto es esta forma que está acá, así, esto es x de s, está ubicado. Noten que ahora en esta forma, mi sistema, o el sistema, o la salida y de s, ya la tengo escrita en factores primos multiplicativos, que son estos que están acá, 5 entre s más 10 por 1 entre s. Entonces, si esto es posible de escribir en esta forma multiplicativa, también puedo escribirlo en una forma de suma, donde tengo aquí el valor de a, que está dividido por s más 10, más un valor de b que está dividido entre s. Entonces, ahora tengo que encontrar justamente este término, ¿no? Este factor que está acá, o si yo hago la multiplicación de los términos, lo podría reescribir como 5 entre s más 10 por s más 0, si quisiera, solo para evidenciar que esto es un término como el que tenía hace rato. Y entonces este numerador que voy a construir acá tiene que ser igual al valor del numerador, que es 5 en este caso. Por lo tanto, tendría que escribir a por s más b por s más 10 es igual a 5. Y hago lo mismo que había hecho en el caso anterior. Reemplazo, si s es igual a 0, este término se va, y por lo tanto b es igual a 5 sobre 10. Acá. Y entonces b es igual a 1 medio. Y ahora reemplazo, si s es igual a menos 10, es este término, para cancelar este, entonces a es igual a, pasar a este lado, menos 1 medio. Por lo tanto, mi sistema, o mi señal y de s, mi transformada de Laplace de y de s, sería representada como menos 1 medio entre s más 10 más 1 medio entre s, y si hago la transformada inversa de Laplace de este término, y de t sería igual a 1 medio que multiplica a 1 menos e a la menos 10t por u de t. Que esta entonces sería la respuesta a escalón de mi sistema, y se parece mucho a las respuestas de escalón que hemos evaluado hasta ahorita. El término va a llegar hasta 1 medio, que es este término que está acá, y la forma de la respuesta a escalón va a ser de este estilo, que empieza a subir, a subir, a subir, y llegar a este término que está ahí. Rápidamente puedo checar el valor del medio. Entonces, si recuerdo cómo se obtiene el valor de 1 medio, es sustituyendo la solución particular cuando x de t es igual a k por u de t. Este término k queda aquí, entonces k es igual a 5 entre 10, que es 1 medio. El término que falta, que es e a la menos 10t, lo obtengo de la solución homogénea, que es cancelar esta parte que está acá, y entonces tengo e a la menos 10t, que es este término, y por lo tanto aquí tengo una forma rápida de encontrar entonces la solución al escalón de mi sistema, como es este caso que tengo definido por acá. Dejamos esta parte y sale pues. Entonces tengo un nuevo sistema, bueno, el sistema está definido justamente por esta ecuación diferencial, solo para recalcar que entonces tengo algo que está entrando que le llamo x de t, tengo otra cosa que está saliendo que se llama y de t, y la relación en el tiempo que existe entre la entrada y la salida de mi sistema está representada por esta ecuación diferencial que estoy colocando en la parte de arriba del pizarrón. Cuando transformo esta ecuación al dominio de Laplace, que es el dominio donde estoy evaluando las cosas, la transformación ahora queda definida como y de s es igual a s cuadrada
y de S multiplica a S cuadrada más 4S más 13 es igual a 13 veces X de S, y ahora ya puedo empezar a ponerle nombres a las cosas. Ahora voy a poner la salida Y de S dividida entre mi entrada X de S, y a esto le llamo H de S, o también como la se me fue el nombre, perdón. Es la función de transferencia de mi sistema. La función de transferencia. Función de transferencia porque lo que dice Y de S entre Y de S entre X de S es qué tanto tengo a la salida de la propia entrada que tengo de mi sistema que está ubicado por acá. Entonces, la función H de S, o la función de transferencia de este sistema, la puedo escribir inmediatamente como 13 entre S cuadrada más 4S más 13, que está aquí. Recordando lo que hice ahorita para los factores primos, necesito encontrar los factores primos de este término para escribir entonces A dividiendo a algo más otro B dividiendo a otra cosa, S que está aquí, y ahora tengo que encontrar las raíces o los factores primos que me permitan encontrar entonces a las partes que construyan a este polinomio de segundo grado que está aquí. Tengo que encontrar dos números que multiplicados me den 13 y sumados me den 4. No existen en el dominio real y existen en el dominio complejo. Entonces, esos valores serían más 2, y si no estoy mal, más 3J, y en este caso sería 2 más 2 menos 3J ubicado por acá. Pero para revisar que eso efectivamente está pasando, entonces tengo este por este, sería S cuadrada, más, ahora es este por este, 2S, que está aquí, 2S, este por este, menos 3SJ, este por este, perdón, este por este, este por este, este por este, ahora voy con este por este, más 2S, más menos 6J, este por este, más 6S, 3SJ, este por este, con este se va, este por este, más 6J, 6J con 6J se va, y sería este por este, que serían 9 más 9, más me faltó este término que es más 4J. Entonces, aquí tengo 2S, 2S son 4S, y tengo 9 más 4 son 13, entonces este término efectivamente da el polinomio que tenía hace rato. Perfecto, entonces ahora tengo que encontrar los valores de A y de B que permiten entonces reescribir el término de 13 que está acá. Entonces, A que multiplica a S más 2 menos 3J, más B que multiplica a S más 2 más 3J, tengo que hallar la solución que me deje como término, esto tiene que ser igual a 13. Aunque sea esto aparte que está aquí sea un término complejo, este que está acá sea también un término complejo, puedo sustituir el valor de S como algo que cancele a todo el número que está acá, que sería igual a menos 2 más 3J en este lado, y en el otro sentido sería S igual a menos 2 menos 3J. Déjenme poner aquí un plano que necesito justamente, tengo el sigma, tengo J omega. Entonces, los valores de S que cancelan a cada una de estas fracciones corresponden a estos valores que están acá. Ambos son negativos, que están ubicados en menos 2, por aquí, solo que uno está en 3J y el otro está en menos 3J ubicados por acá. Noten que siempre que tengo una parte compleja, se forman los complejos conjugados de los números, y como están de este lado y sé que el sistema es un sistema causal, entonces esto que está aquí va a ser la región de convergencia al ser derecha por ser causal. Por lo tanto, las formas que voy a encontrar
de la respuesta al impulso de mi sistema, esta forma es lo mismo que haber sustituido a x por 1, entonces esta va a ser la forma de mi respuesta al impulso en el dominio de S, y su inversa en el dominio del tiempo va a ser la forma como tal de la respuesta al impulso de mi sistema. Ya garanticé que sea del lado derecho, garanticé que la parte real de los polos, que son menos 2 y menos 2, es negativa, por lo tanto, la respuesta al impulso va a ser una forma estable para este sistema. Y además, anticipo que, dada esta estructura de la forma que está acá y porque es complejo, la forma de la respuesta al impulso, h de t, h de t va a ser algo que multiplica a e a la menos 2t por el seno, por el coseno de 3t más un cierto valor de teta por u de t. Y lo que me hace falta encontrar es este valor de teta y este valor de a que está ubicado por acá, donde a, voy a poner otro término, el valor de c que está aquí, donde esos valores de c y de teta van a salir de estos valores de a y de b que están ubicados por ahí. ¿Por qué sé que es esta forma? Porque yo ya sé que si tengo unas formas complejas, la forma de la respuesta al impulso tiene que ser de este estilo, donde la parte real va a ser la tasa de decaimiento de mi sistema y el valor de la parte compleja, que está acá, va a ser la frecuencia de oscilación de mi respuesta al impulso. Es decir, la respuesta al impulso de este sistema va a ser algo que decae con una pendiente de e a la menos 2t y está aquí multiplicando un coseno que va amortiguando al sistema conforme pasa el valor del tiempo. Entonces déjenme hallar estos valores de a y de b que estoy ubicando por acá. Esta la escribo aquí arriba. Ustedes no lo ven, esto es solamente un acordeón y esta parte que está acá es igual a c por e a la menos 2t por el coseno de 2t más teta por t. Entonces, a resolver esta parte, a por s menos 2, s más 2 menos 3j más b por s más 2 más 3j es igual a 13. Si s es igual a menos 2 más 3j, entonces este término se va y queda aquí b que multiplica a menos 2 más 2 va a ser 0, que multiplica entonces a 6j, es igual a 13 y por lo tanto b es igual a 13 sobre 6j, o lo que es lo mismo, menos 13 sobre 6 por j. Y ahora, si s es igual a menos 2 menos 3j, porque ahora tengo que cancelar esta parte, entonces a que multiplica menos 2 más 2 se van y menos 3 menos 3 sería menos 6j es igual a 13 y a es igual a 13 sobre 6j
j, y ahora va a ser positivo porque el término está definido acá. Bueno, esto sería todos los pasos. Menos 13 sobre 6j, menos 13 sobre la j que está abajo pasa arriba y le cambia el signo a la fracción, entonces se ve acá. Observen cómo a y b son números complejos, en este caso solamente imaginarios, y a es el conjugado de b, como tendría que pasar en los términos que estoy definiendo por acá. Significa entonces que mis valores de 13 sobre 6j sobre esto es s más 2 más 3j menos 13 sobre 2 entre s más 2 menos 3j ya suman el valor de 13 que necesitaba hace rato y necesito transformar a estos términos ahora a cada una de sus formas exponenciales que tenía definidas hace rato. Aunque esto se ha formado por dos partes, es en realidad un solo número complejo, al igual que este que está acá, que va a ser solamente un número complejo. Significa que este término 13 sobre 6j multiplica a e a la menos 2 menos 3j por el tiempo más e a la menos 2 más 3j por el tiempo, y en este caso este término va con signo negativo acá por este factor que está ubicado por acá. Aquí tengo un j que multiplica a los dos, y estas que están ahí, que me falta un menos j. Listos los dos términos. Entonces, una duda. Arriba en el lado derecho, 13, ¿no serían 3 sobre 6 en lugar de 13 sobre 2? 13, sí, 13 sobre 6. Gracias. Entonces, aquí está 13 sobre 6, 13 sobre 6, JJ. Estos dos términos los puedo sacar. Este término y este término puedo aislarlos, entonces, y ahora tengo aquí el 13 sobre 6. Déjenme borrar esta parte porque ya esta parte no la necesito, y para poder escribirlo de manera más clara por acá. Como es 13 sobre 6j que multiplica, y ahora necesito aislar estas partes, como ya sé, esto va a ser e a la menos 2t, porque está aquí y acá, entonces lo puedo factorizar y sacarlo de la suma, que multiplica a e a la menos 3j por el tiempo, menos e a la 3j por el tiempo, que está ubicado por acá, este término que está aquí. Este término que está acá, si lo pongo al revés, sería lo mismo que el menos seno. Esto es el menos seno de 3t sobre 2j, que multiplica, este es menos, esta es parte de este término que está acá, a e a la menos 2t por 13 sobre 6j. J entre j se va, y este término es 13 sobre 12, e a la menos 2t, con un signo menos, por el seno de 3t. Entonces, esta forma que está aquí es la respuesta al impulso de mi sistema, y que se parece mucho a la forma que tenía definida acá arriba. Este valor de c es justamente este término, 13 doceavos, y el valor de la fase, recordando que el seno y el coseno son funciones que son muy similares, pero diferenciadas por un término de pi medios, entonces este valor de teta sería el valor de pi medios que tengo de aquí abajo, o bien lo reescribo como el valor del seno de t. Sea seno o sea coseno, la forma de la h de t, que está acá, la forma gráfica de este término que está acá, es algo que va decayendo en el tiempo, y sube, baja, sube, baja, sube, baja, con una frecuencia, este es un seno de 3t, y a la menos 2t, y por lo tanto puedo saber que entonces mi sistema originalmente estaba definido acá,
de b' de t más 4y' de t más 13y de t es igual a 13x de t. Tiene esta respuesta al impulso que está ubicada por acá, y por lo tanto el sistema, como va cayendo en función del tiempo, es un sistema que es perfectamente estable porque tiene los polos del lado izquierdo, y su forma de respuesta al impulso va a ser una sinusoidal amortiguada cuya amplitud va cayendo en función del tiempo lentamente con una tasa de e a la menos 2t, y en el tiempo t igual al infinito va a ser 0. Por lo tanto es un sistema estable, realizable, y cuya respuesta al impulso puedo encontrar rápidamente mediante esta descomposición en fracciones parciales.